Es clave que nuestros gobernantes tengan la información precisa para después tomar decisiones sanitarias, decisiones políticas, sobre cómo seguimos adelante. Y la pregunta es si la tienen, porque muchas veces, Facu, nos han demostrado que se sorprendían con algunos datos económicos. Sí, bueno, eso hablábamos antes de venir al aire justamente con respecto a eso. Por ejemplo, la IFE, que inicialmente el gobierno esperaba 6 millones de inscriptos y fueron exactamente el doble, 12 millones de personas, de las cuales finalmente 8.4 millones cobraron el primer pago y están cobrando el segundo. Este ingreso de 10.000 pesos, que es esa Exactamente. ayuda que le da el Estado a las personas que no tienen trabajo, ni cobran, ¿cómo se llama? El seguro de desempleo. Exactamente. Eso. Sí, sí, no, incluso a monotributistas que se han quedado sin poder Exactamente. facturar por el tema del cierre de sus actividades. Pero no es en el ámbito económico nada más que se dan estas situaciones. Todos recordaremos una desafortunada frase de que no nos iba a llegar el virus, y las informaciones por ahí no fueron las correctas. Nadie duda de la buena fe del ministro, pero por ahí no era correcta la información que estaba manejando como para calcular y tomar las medidas. Claro. Y no por ahí lo que se habla ahora, que por ahí fue la cuarentena muy adelantada. No sabemos si fue adelantada, lo contrafáctico es realmente un ejercicio ridículo. Claro. Pero la pregunta del millón es, ¿están bien asesorados? Porque a veces tener a un buen amigo de asesor no es el mejor de los consejos, ¿no? Claro, por ejemplo, el presidente hoy dijo, a mí no me gustan las cuarentenas inteligentes. Y a lo mejor después, dentro de unos meses, esa frase se la va a tener que volver a meter para adentro, porque atención, así como muchas cosas dijo, y vamos a tener que terminar haciendo una cuarentena inteligente, porque no podemos estar haciendo cuarentena estricta por 2 años y la vacuna no aparece. Vos presta atención a la frase, no me gusta. Acá no se trata de lo que te guste. No, claro. Se trata de lo que funciona o no funciona. Exactamente. En todo caso, habría que decir, o sea, no es que le vamos a dar consejos al presidente, ni mucho menos, pero hubiera sido más inteligente decir, preferiría que no porque no me gustan cómo funciona así, 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 no estoy de acuerdo con estos resultados. Ahora decir, esto no porque no me gusta, y es un poco fuerte. Y en la práctica también hay que decir que esta cuarentena, que quizás fue adelantada, pero permitió no lo sabemos, evidenciar cosas como, por ejemplo, que lo que hablábamos recién con la doctora Boneto, que tenía el Hospital Parisien solamente 7 camas de terapia intensiva, y ahora son más de 40 e incluso utilizan la guardia para recibir pacientes. Si no hubiésemos tenido ese tiempo prudencial para reequipar los hospitales, sin duda la situación hubiese sido mucho más grave. Sí, sabemos que hay datos que sí tienen, que sí manejan. Los datos que mostramos hoy sobre los partidos más calientes son datos oficiales. Sí, bueno, la verdad que lo que hizo la pandemia es dejar expuesta la pobreza, la realidad y la situación ya nos olvidamos de la Argentina. De las cárceles. Claro, pero ya por nos eso olvidamos, digo, pasó en pandemia lo de las cárceles. Que tuvimos un ministro de Economía, que ahora es el gobernador, que no quería en su momento medir la pobreza porque decía que era estigmatizarla. Y la realidad es que hay que medir todo. Hay que tener los datos para poder tomar buenas decisiones. Yo además me pregunto si son conscientes del costo político que pueden pagar, porque hay un crecimiento del rechazo social, después, por supuesto, de 100 días de cuarentena, rechazo social a la forma en que ya como se está manejando la pandemia. Voy a decir el peor binomio de que puede ser un periodista, que es el yo creo. Pero bueno, yo creo que sí saben los costos políticos, tienen en la balanza cuáles son los dos costos políticos. Sí. Y en la Argentina hay un costo político que nunca se ha podido manejar, es el de los muertes. Sí. El de las muertes. Ibarra no pudo superar el costo político de 194 muertos. Cristina tuvo que cargar con el costo político de 51 muertos en 11. Sí, lo que pasa Bruera es que si terminamos con 20 millones de pobres el año y 1.000 muertos, yo no sé ahí cuál va a ser la balanza. Pero en la Argentina, en la Argentina de la pobreza de tantos años, los muertos pesan mucho. Bueno, a ver, vamos a preguntárselo a un analista político, alguien que hace encuestas, que sondea, que está en contacto con la opinión pública, que es Raúl Aragón, que ya está en comunicación con nosotros vía Skype. Raúl, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la entrevista. No, por favor. Vos estás preparando un trabajo donde nos sorprendió un concepto que estás usando, que es el de la tolerancia cero a la cuarentena. Claro. Contanos cómo es eso y qué resultados estás viendo. Bueno, ¿cómo es la pregunta por la tolerancia cero? Es muy sencilla en realidad. ¿Cuánto tiempo más tolera usted la cuarentena, el encierro? Y tenemos escalas, digamos. No lo tolero más, 1 minuto más.
lo tolero 15 días más, 30 días más, etcétera. La que tomamos como una medida, un dato más sólido es no la tolero más. Eso, al finalizando el primer periodo de cuarentena, el de 20 de marzo en adelante, tenía una frecuencia de 17%. Eso ha ido subiendo en una curva rara vez vista en una estadística, que es realmente un lineal, ¿no? Es perfectamente lineal. Pasa de 17% a cerca de 40%, ¿no? A lo largo de estos meses. Ahí la tienen. La última medición fue terminando a mediados de este periodo que termina hoy, o mañana, sí, hoy. No, perdón, que terminó el domingo. La tolerancia no aumenta y mucho, la intolerancia aumenta y mucho. A ver, ¿lo perdimos? ¿Raúl nos escucha? Volvemos, bueno, sí. A ver, ahora el equipo de producción lo va a volver a conectar y mientras tanto vemos pues lo de la tolerancia cero. Claro, me parece me pregunto que a qué se debe, digamos, esa tolerancia cero, si tiene que ver con un aspecto económico, psicológico, que lo tocamos ayer también. Me parece que es una mezcla de muchos factores ya, por supuesto. Hay distintas vulnerabilidades. Uno no puede pontificar y decir qué le va a afectar más a una persona, como en su momento sí lo hizo el presidente, diciendo, no, la angustia es... No te puedes angustiar porque la angustia es enfermarse y no comer. Cada uno maneja sus propios límites, cada uno tiene sus herramientas. Exactamente, y su propia experiencia. Entonces es difícil pontificar sobre eso. Lo cierto es que cuando todas esas razones se aglutinan y la mayor parte de la opinión pública se agota por los motivos que sea, es difícil lograr el consenso para que se cumpla la cuarentena estricta, ¿no? Digo, no alcanza la prohibición. Raúl, ¿estás con nosotros de nuevo? Estoy de vuelta. Volví. Bueno, genial. Sí. Bueno, a ver, decías que la tolerancia cero, a ver, para repasar, entonces, está creciendo en relación a marzo. La tolerancia cero, una manera de nombrarla, es aquel sector de la sociedad que nos dice no la tolero un minuto más, lo cual, aclaro, no quiere decir que no la van a cumplir, quiere decir que no la toleran más. No está hablando de su conducta, está hablando de su estado de ánimo, eso, ¿no? Es psicológico, no sociológico, es distinto. Cuando el presidente dice que el 20%, bueno, el 80% de la sociedad está de acuerdo con continuar con la cuarentena, es una pregunta distinta. Eso es un estudio de Analía del Franco, que es muy buena analista, prácticamente a continuación del último anuncio presidencial, donde prácticamente el 79% del 80% dice que está de acuerdo con la prolongación. Ahora, que no la toleran más es otra cosa, se refiere al estado de ánimo, ¿no? Sí, pero ¿están de acuerdo con esta cuarentena estricta? Digo, esto vos... porque uno piensa la cuarentena y no es que es cuarentena así o viva la pepa, salgamos todos y abramos las canchas de fútbol como Brasil. Nadie dice eso, sino ir flexibilizando actividades como venía pasando acá en la ciudad. Mira, yo creo que en eso, y lo digo con respeto por la persona del presidente y por la investidura presidencial, ¿no? Puedo ser crítico y respetuoso al mismo tiempo. Creo que se equivocan en algunos aspectos que tienen que ver justamente con lo psicológico, del efecto psicológico. El problema básico que tienen es que ellos definen salud, priorizar la salud. Y estoy de acuerdo, hay que priorizar la salud. Pero cometen un error al definir la salud solo como un fenómeno solo biológico. Pero también hay una dimensión que es psicológica. Claro. Y en esa dimensión psicológica no está siendo tenida en cuenta lo suficiente, en mi humilde opinión. Porque cuando vos prohibís algo, a cualquier cosa que es prohibida tiene un atractivo extra justamente por ser prohibida. Es infantil lo que estoy diciendo, pero todos tenemos un componente infantil, ¿no? Está prohibido, yo quiero. Esto es bueno, sí, natural. Lo decía Freud, la prohibición incentiva el deseo. Claro, es básico para el psicoanálisis. Sí, no quería ir por... Bueno, no quería... Está bien, pero sí, lo iba a decir, pero bueno, lo dijiste vos, fenómeno. Claro que la provisión incentiva el deseo. Y entonces eso termina por generar más tensión y por lo tanto más sensación de intolerancia. Yo creo que algunas cosas se deberían permitir. Por ejemplo, vos te acordás que en un momento no me acuerdo si en segunda o tercera prolongación de la cuarentena, se permitió salir 1 hora por día a caminar o 500 metros a la redonda, etcétera. Claro,
a la vez yo entiendo que ha habido un incumplimiento muy importante de parte de la sociedad. O una, yo te diría, una transgresión casi constante y creciente, ¿no? Es decir, cada vez salimos más, cada vez nos acercamos más, cada vez salimos a pasear más, y eso también ha generado un aumento, obviamente, en la curva de contagios y una preocupación muy legítima del parte del gobierno. Pero aclaremos algo también, ¿no? Un gobierno puede promulgar la ley que quiera, la norma que quiera, pero si no hay consenso en la sociedad para cumplirla, es un problema, ¿no? Claro. Mirá, y justamente esa es la diferencia. Si nosotros decís, vamos a suponer así hipotéticamente, en el área metropolitana de Buenos Aires, el 20 de marzo, cuando inicia la pandemia, había, creo, ponerle 100 casos. Terminamos hoy, después de 103 días, con algo así como 27.000 casos, creo, o algo así, en área metropolitana de Buenos Aires. No tengo el número exacto. Ahora, en Rosario, y en la ciudad de Santa Fe también, cuando tenían 100 casos, cuarentena. ¿Cuántos casos hay hoy en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe? ¿Nuevos casos? Ninguno. ¿Cuál es la diferencia? Si se aplicó el mismo periodo de tiempo, con las mismas normas restrictivas, y en uno tenés 27.000 casos, en otro tenés 0. ¿Cuál es? Y la diferencia es el cumplimiento social, la disciplina social. Creo que los porteños y los que vivimos en la metropolitana de Buenos Aires somos demasiado rebeldes, ¿no? Somos demasiado descuidados, etcétera. Creo que en el interior hay más respeto por la norma que en el área metropolitana de Buenos Aires, y se ve en esto, porque si no, explíquenme la diferencia. ¿Cómo es que pasó eso? ¿Cómo es que en Rosario no hay nuevos contagios y en Buenos Aires sí? Habría que ver Si si están usaron la- testeando más, ¿no? Si están testeando, bueno, Y a igual nivel de Facu quiere, concentración claro, también. Facu te quiere preguntar. Sí, Sí, Raúl, en base, digamos, a este crecimiento del descontento, sobre todo en el AMBA, que se puede ver también con la caída de la imagen que está teniendo Alberto, que si bien sigue siendo alta, viene cayendo, ¿va a incidir, digamos, eso en la toma de decisión a partir de la próxima etapa de la cuarentena? Ahora sabemos que hasta el 17 tenemos que Claro. estar todos en una cuarentena estricta, pero ¿crees que eso puede incidir en la toma de decisión de cuáles van a ser las medidas y la flexibilización después del 17? Yo creo que sí, porque, digamos, yo creo que es prácticamente imposible, en términos del estado de ánimo de la población, continuar mucho más allá del 17, por lo menos con normas tan restrictivas como la que tenemos de una cuarentena en fase 1, etapa 1, como sea que se llame. Creo que eso es insostenible más allá del 17 y vamos a llegar al 17 a regañadientes. El 17 van a tener que flexibilizar y flexibilizar bastante, porque además hay cosas que no se entienden, hay restricciones innecesarias. Los lavaderos de auto. Vos llegás con el auto hasta la puerta del lavadero, le das la llave y te vas. claro. Si ni entras al lavadero, ¿por qué no se puede Claro. lavar autos? Son 3 personas, 4 personas lavando autos. Bueno, eso tiene un impacto muy importante sobre ese sector, sobre la economía de ese sector. Los supermercados, no voy a nombrar ninguno, pero digo, los grandes supermercados, ahí vas a hacer una compra y una cola de media cuadra, una cuadra, etcétera, con distancia social, con barbijo, esperan que salga uno para que entre el próximo, te ponen alcohol en gel, te toman la temperatura y entras. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre eso y permitir que los bares tengan 3, 4, 5 mesas en las veredas? Claro. ¿No? Y así podría nombrar un montón de actividades. Ahora, también hay una cosa que sí hay que destacarla. La complejidad de la actividad de una sociedad es muy diversa y es muy difícil desde el gobierno individualizar cada una de esas actividades y ver cómo se la libera o no se la libera, o se la libera parcialmente y cómo se norma, cómo se protocoliza esa actividad. Mira, te voy a dar un ejemplo personal mío para no hablar de nadie más. Yo tengo que caminar, por orden médica, tengo que caminar 40, 50 cuadras por día. Tengo una orden médica firmada por un médico conocido, matriculado, etcétera. Ahora, yo no puedo conseguir un permiso. ¿Por qué? Y porque no hay una categoría para eso. Claro. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿No? Sí. Es decir, pero no es una crítica, lo menciono para ejemplificar la diversidad de situaciones que se dan en una sociedad y lo difícil que es tener una norma para cada una de esas Aragón, situaciones, ¿no? le hago una consulta a nivel costo político, ¿no? Porque venimos hablando y se viene midiendo la imagen de este tridente, Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández, Axel Kicillof, respecto de las medidas que toman y cómo eso va evolucionando en la imagen positiva de ellos. Ahora,
¿Qué es peor para la imagen positiva, en este caso del gobierno nacional? ¿Mantener la cuarentena o afrontar las consecuencias económicas que se avecinan en cuanto la economía levante las persianas? Sí, bueno, depende de los resultados, obviamente, ¿no? Si vos levantás las persianas, la economía empieza a recuperar. Si tenés, no sé, 50.000 muertos en un mes, es un costo tremendo, un costo político tremendo, más allá del costo humano, ¿no? Ahora, si vos mantenés la cuarentena y le ganás al virus, la curva se aplana y finalmente desaparece, como en tantas localidades del país, el 85% del país no tiene casos. Y el costo económico, si la destrucción de la economía ha sido tan terrible que tenés 60% de desocupación, ahí sí vas a pagar un costo. Por eso digo, depende de la salida, de la situación en la que estemos a la salida, ¿no? Es decir, sea una opción o la otra. Creo que lo que el gobierno ha venido haciendo hasta ahora es tratando de transitar un camino del medio, y creo que eso es correcto, porque estamos en una tragedia. Esto es una tragedia mundial, literalmente una tragedia. Y frente a una tragedia lo único que se puede hacer es administrar los costos. Tenés que administrar los costos y decidir quién paga qué. Bueno, obviamente el presidente ha decidido que no se pague con vidas. Esto es realmente muy razonable. Ahora, por otro lado, la ayuda del gobierno a la actividad económica y a la actividad laboral, aparentemente con eso hay de distintos sectores se está presionando, bueno, por la falta de recursos y por el cese de actividad y la destrucción de empresas. Sí. Mirá, en mi barrio hay alrededor de mi manzana hay dos supermercados chinos. Uno cierra, ya lo dijo, cerramos. Sí, Bueno, Raúl, pero es como lo que hablábamos recién con Nicolás cuando se cortó la comunicación. Ahora, si vamos a terminar el año con 2.000 muertos, pero 20 millones de pobres, o sea, que se suman a los que dejó Macri, a los que dejó Cristina, uno tiene que hacer también una ecuación, son decisiones políticas. La gente, sí, me parece correcto. que usted está ahí testeando y me parece que está pesando más la economía ahora que en la gente, más allá del humor social. Sí, de lo sí, yo psicológico. coincido con eso. Creo que hay más destrucción en la economía, es horrible hacer este balance, pero hay más destrucción en la economía que muertes, con lo cual podríamos tener más muertes y menos destrucción de la economía, pero mirá lo que estamos diciendo. Y No, hay que claro. sentarse en el lugar, y yo soy bastante crítico de muchas No, cosas está de este bien, gobierno, obvio. pero hay que sentarse en el lugar del presidente y tomar una decisión de ese Igual se calibre. murieron 32.000 personas de gripe el año pasado. Lo que pasa es que ahí no paga costo Sí, político el presidente, porque el que no se vacunó se jode. no, porque es normal. Está bien, pero Claro, es son normal, muertes digamos. igual, ¿eh? Son Son muertes. muertes, claro, son muertes. Importantes. Obviamente son muertes. Eh, yo esa pregunta la he hecho y la respuesta de los médicos me dicen, no, lo que pasa es que esto es muchísimo más contagioso que la gripe común. Bueno, eso no está tan probado. A mí me cuesta opinar sobre temas médicos porque de hecho no soy Claro, médico, claro, pero claro. es difícil. Yo creo que la ecuación a la que te estás refiriendo, creo que es justo plantearlo así. Pero hay que estar en ese lugar, de decir, bueno, si abrís tanto la economía, la proyección es que te van a aumentar tanto los contagios y tanto las muertes. Es una decisión difícil, ¿no? Sí, Es sí. una decisión muy dura. Algunos países la tomaron. Inglaterra la tomó, Estados Unidos ni hablemos. Tienen, no sé, tienen el doble de muertes que en la guerra de Vietnam Sí, sí. en 4 meses, ¿no? Es decir, ¿qué costo están pagando? Y por otro lado también tienen la economía bastante destruida. Creo que hay 30 millones de desocupados que están pidiendo el seguro de desempleo. Digamos, básicamente estamos frente a una tragedia de naturaleza desconocida y de ¿Lo perdimos de nuevo? No, ahí está. Perdimos de nuevo. Nico se quedó con ganas de hacer una preguntita. ¿No lo tenemos de nuevo o pasamos al tema de Nico?